Muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con las corrientes eléctricas, las corrientes galvánicas que todos conocemos. Son nuestras especiales herramientas para trabajar en cabina. Y vamos a ver exactamente qué son las corrientes galvánicas y bueno, de alguna manera, todos el partido que le podemos sacar. Yo siempre os comento que es impresionante el trabajo que se pueden hacer con las corrientes y que la historia un poco de por qué están con nosotros estas corrientes es porque, bueno, hace muchos años yo las descubrí. Yo he trabajado hace más de 40 y tantos años con corrientes galvánicas dentro de lo que es la aparatología electroterapia de cabina. Para mí las corrientes galvánicas han sido siempre insustituibles. Entonces es un elemento que jamás pasará de moda porque tiene unas funciones específicas muy, muy concretas que nos van a ayudar en cualquier tratamiento o incluso, pues, en este caso, como dispositivo domiciliario que tanto bien nos va a reportar. Vale, entonces, pues un poquito todo lo que conocemos de las corrientes galvánicas lo vamos a transmitir y vamos a ver, en principio, qué es una corriente galvánica. Entonces, una corriente galvánica es una corriente continua que mantiene una intensidad y una polaridad constante en el tiempo. Bien, la polaridad se entiende en relación al átomo o ión que es una partícula, cualquier materia de tipo que sea sólida, sea líquida, sea gaseosa, está formada por unas unidades estructurales mínimas, conocibles por todos, que son los átomos, ¿verdad? Vale. Un átomo pues, se define como la estructurita más pequeña que es capaz de mantener todas las propiedades físico-químicas de la materia a la que pertenece, ¿no? Muy bien. Pues un átomo, como sabéis, está formado por un núcleo y una corteza. En el núcleo se encuentran las partículas con carga positiva, es decir, los protones, y en la corteza las de carga negativa, los electrones. Muy bien. Los electrones no están dispuestos al azar, están girando alrededor del núcleo, describiendo la misma órbita en la que pues, energéticamente ese átomo es estable. En condiciones normales o teóricas, dijéramos, el número de protones es igual que el número de electrones. Eso hace que el átomo sea eléctricamente neutro, lo que llamamos neutro. En cambio, los electrones pueden ser desplazados o agregados al átomo. Cuando eso ocurre, se forman iones, que esto es muy importante, o sea, ya dejan de ser átomos para convertirse en iones, y que son partículas que tienen una carga eléctrica, que eso es lo que va a pasar dentro de nuestros tejidos. Unas cargas. Buenas tardes a Tegucigalpa, Honduras. Buenas tardes. Entonces decíamos que esos iones ya no son átomos, ya son unas partículas que tienen una determinada carga eléctrica que, como os digo y repito, son las que van a atravesar la piel por iontoforesis y van a introducirse en los tejidos, ¿vale? Si un átomo gana un electrón, aumenta con respecto a los protones, como hemos visto. Cuando eran cargas iguales, estaba una molécula estable, fenomenal. Pero si un átomo gana un electrón, pues aumenta con respecto a los protones, con lo cual queda con una carga negativa. En este caso, ese ion negativo se llama anión. Esto es para que un poco os suene todas estas cosas porque son la génesis de las corrientes, ¿vale? Si un átomo pierde un electrón, hemos hablado de que lo gana. Ahora, en el supuesto de que lo pierda, un átomo pierde un electrón, el número de protones aumenta con respecto a la carga de electrones. Entonces, ya se adquiere una carga positiva, ¿vale? Entonces, el ion es positivo o catión, ¿de acuerdo? Bien, los electrodos están conectados. Estos son los electrodos.
estos son los electrodos, ¿eh? Los electrodos están conectados y van a oxidar, ¿eh? O van a hacer una oxidación o van a hacer una reducción, o como cátodo reducción o como ánodo oxidación. Muy bien. Cualquier tipo de partícula, esto también lo tendremos que tener en cuenta, se clasifica en partículas sin carga eléctrica o partícula con carga positiva o cation o partícula con carga negativa o anión. Esto es lo que van disuelto en las ampollitas. Cuando preguntáis algunas veces, ¿y qué carga tiene? ¿Ese ion es anión o ese ion es cation? ¿O puede tener una carga y otra carga? Yo siempre os digo, tienen las dos cargas. ¿Lo veis? ¿Os acordáis que os digo esto? Bien, entonces, los iones cumplen con las leyes físicas de la electricidad. Es decir, que iones de igual signo se repelen y de distinto se atraen. Bien, una corriente eléctrica sabemos que es un flujo de partículas, de átomos con cargas. Muy bien. Conductor metálico es cuando hay cargas libres que se desplazan con electrones. ¿Y un electrolito qué es? Un electrolito es cuando las cargas libres, sean iones positivos o iones negativos, sirven de conductoras. El cuerpo humano es un conductor. El cuerpo humano es un conductor electrolítico. ¿Por qué? Porque el 70% de nuestro organismo es agua ionizada. ¿De acuerdo? Tenemos la sangre, tenemos la linfa, en fin, tenemos un líquido que es conductor. Pero estamos hablando de las corrientes fuertes, grandes, ¿vale? En este caso, porque el otro día hubo una persona que me, no directamente, pero comentaba que la piel era un conductor directo. Vale, la piel es un conductor directo, no en el caso de microcorrientes. Las microcorrientes tienen una intensidad. La intensidad es la carga eléctrica que atraviesa el conductor en una unidad de tiempo. Y tiene una resistencia muy grande. La resistencia es la oposición que va a encontrar la corriente en la materia final, ¿ven? Frente a la corriente. O sea, es, dijéramos, el freno que tiene la corriente. La epidermis es un freno de esa corriente. ¿Por qué? Porque la epidermis no tiene agua. No nos encontramos con una epidermis con agua. ¿Dónde está el agua? Está en la dermis. Entonces, la dermis sí tiene agua, sí es más conductora, pero la epidermis no es conductora. Entonces, hablamos de microcorrientes que tienen una intensidad baja, tienen la resistencia es la epidermis y es prácticamente más alta. No, son unas corrientes muy seguras, son unas corrientes que no van a producir una quemadura jamás, jamás, porque si no, pues no podríamos tener este tipo de aparato a usuario final. Entonces, tiene una intensidad baja y son seguras y no tienen ningún tipo de peligro, no pueden producir ninguna herida ni por acidez ni por alcalinidad, de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces, al tener este tipo de corrientes mucho más bajitas, mucho más controladas, porque para el uso final es necesario tenerlo, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que siempre utilizar un conductor. ¿Por qué? Porque la resistencia epidérmica ya nos está suponiendo un obstáculo para trabajar con las corrientes. Sí que es cierto que, como hemos dicho antes, que la electricidad, como nosotros llamamos a la electricidad porque somos un porcentaje elevadísimo de líquidos en nuestro interior, pero son las corrientes con mayor intensidad, con mayor voltaje, ¿de acuerdo? No ocurre en el caso de las microcorrientes, por suerte, porque si no, también podríamos, sin un buen conocimiento del tema, pues tener problemas graves con el consumidor. No los vais a tener. Eso, tenedlo seguro, ¿vale? Bien, entonces, la energía eléctrica de las microcorrientes detecta como conductor el agua, pero el agua de nuestra piel, y si esta no está bien hidratada, pues tendrá mayor resistencia. Escuchadme, había una cosa que también quería comentar, que es muy importante, ¿eh?
Los órganos más conductores por la sensibilidad que tienen son la retina y el globo ocular. El globo ocular tiene muchísima conductibilidad. Por eso siempre os digo que no se ponga el dispositivo, es decir, el electrodo, sobre el globo ocular porque tiene una grandísima conductibilidad, ¿vale? Y vemos que el ojo puede dar incluso destellos simplemente con pasarlo alrededor. Luego le sigue la lengua. Ya sabéis que cuando estamos utilizando las corrientes, las personas tienen ese sabor metálico en la boca. Es porque la lengua también es un órgano húmedo, muy húmedo, que tiene una alta conductividad, igual que el ojo, ¿vale? Entonces ya sabemos algo más de este tema. Y bien, esta es la razón, básicamente, por la cual necesitamos un conductor, por la seguridad de nuestro dispositivo, de estas microcorrientes, ¿vale? Recordadlo. En epidermis, recordad siempre que la corriente continua siempre circula en el mismo sentido y con la misma intensidad, tiene una intensidad constante y con una baja frecuencia, ¿de acuerdo? La epidermis, acordaros, que ofrece mayor resistencia que el resto de los tejidos, luego el resto de los tejidos, según van bajando, van disminuyendo esas resistencias. En zonas engrosadas o secas, aumenta muchísimo la resistencia. Plantas de los pies, palmas de las manos, aumenta muchísimo la resistencia. O sea, la corriente ahí como que no va a pasarnos tan fácilmente. Y siempre esa resistencia la vamos a reducir totalmente con la piel humedecida, con lo cual no tenemos duda. ¿Cómo tenemos que trabajar? Con piel humedecida, sí o sí, ¿vale? Bueno, ¿qué se nos olvida? Que no lo dejemos ahí, pues que las microcorrientes efectúan una estimulación transcutánea, es decir, que pasan a través de la piel y que utilizan diferentes pulsos eléctricos que estimulan nuestros tejidos, tejido epidérmico, tejido dérmico, ¿vale? E incluso baja el tejido hipodérmico, ¿eh? Entonces, mediante esos dos electrodos que generan un circuito por donde pasa la corriente. Esos dos electrodos generan un circuito donde pasa la corriente, que nosotros luego hacemos otro circuito con él, ¿vale? Para trabajar. Las microcorrientes imitan a las corrientes bioeléctricas de nuestras células. Nosotros tenemos una corriente bioeléctrica. Cada una de nuestras células tiene una corriente bioeléctrica y estas corrientes imitan la funcionalidad de las células. Y entonces su aplicación, cuando nos las estamos aplicando, reeducan esa función celular. Por lo tanto, también, por supuesto, si estamos reeducando la función celular, reeducamos la función tisular de los tejidos e incluso orgánica de la misma piel, ¿vale? Vale. ¿Qué más nos queda por decir? Pues que las corrientes galvánicas son un tipo de corrientes eléctricas continuas, constantes, como hemos dicho, de baja tensión y baja frecuencia y baja intensidad, hasta un máximo de 200 microamperios. Entonces es muy poquito, pero es suficiente como para realizar esa, dijéramos, esa regulación, ¿vale? Mirar que es muy importante que nosotros tenemos unas barreras importantísimas en nuestro organismo, también con relación a esas microcorrientes. Nosotros tenemos en nuestro organismo una barrera que se llama barrera de Rein, que lo habréis oído alguna vez, ¿no? Que es una sustancia, como una sustancia que no es una sustancia, es una polaridad que se encuentra entre el estrato córneo y el granuloso y tiene una altísima resistencia eléctrica. Tiene una resistencia para estar en oposición con la entrada y salida de sustancias. De alguna forma, nuestro organismo lo que trata es de preservarnos
de la intromisión de sustancias o incluso que salgan las nuestras, ¿vale? La función es la de impedir el paso de esos electrolitos y del agua. Nuestra piel, ya lo sabéis, esa barrera de Rein, esa barrera ahí que tenemos en la epidermis, tiene una carga positiva hacia la superficie y una carga negativa hacia la parte de abajo, hacia el tejido adiposo, ¿vale? Si esto le añadimos que la parte más externa de nuestra piel tiene una carga de polaridad negativa, la complejidad de la penetración manual, como podéis comprobar, es inmensa. Es muy difícil poder cambiar esa barrera, pero bueno, fijaros que esa barrera ha resultado, en realidad, no ser tan infranqueable por estos dispositivos estéticos, que podemos utilizarlos porque sus polaridades juegan con ella, haciéndole un 13-14 y vulnerando su garantía. Esto es lo que más o menos quería comentaros antes de comenzar este curso nuestro en cuanto a corrientes galvánicas. Si veis, las biomicrocorrientes de galvánica se basan en esa teoría eléctrica, como os he dicho antes, de la atracción de iones, que ya sabemos lo que son iones, son esos grupos de átomos que forman, que pueden atravesar el tejido, ¿vale? Bien, entonces atraen iones de polos opuestos y rechazan a los iones del mismo polo. Capacidad de introducción de principios activos a planos profundos del tejido dérmico. Eso lo conocemos como un fenómeno que se llama iontoforesis. Repito, iontoforesis. Prácticamente es como pinchar una sustancia para que entre dentro de los tejidos, del tejido dérmico, incluso, y mucho más profundo también, incluso a hipodermis podemos incluso atravesar, dependiendo también del grosor del tejido, es decir, que no son todos los grosores los mismos, no es lo mismo el grosor de los tejidos cutáneos que el de, por ejemplo, de una barriguita con un buen cúmulo de adiposidad, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco también va en esa función, ¿vale? La capacidad de introducción de esos principios activos, que eso es muy importante porque no tenemos ninguna necesidad de inyectar, ni siquiera infusionar ninguna materia prima, ningún principio activo, porque podemos por iontoforesis hacer esa penetración. Es muy importante que conozcáis que también se hace iontoforesis con medicamentos, es decir, en clínica se introducen medicamentos por corrientes o biocorrientes galvánicas. Muy bien. Si vais teniendo alguna duda, por favor, me lo comentáis. Decimos que son bajas y seguras para el uso personal que nosotros estamos proponiendo. Cuando la corriente directa, se imprime sobre algo que contenga ácidos y sales, se producen unas reacciones químicas. Esas reacciones químicas son parte del juego y son los electrolitos que nosotros tenemos en los fluidos de nuestro organismo. Entonces, iontoforesis lo podemos realizar en las dos polaridades, polaridad positiva y polaridad negativa. Yo voy a producir siempre una iontoforesis, es decir, una penetración de sustancias. Me da igual hacerlo en positivo o en negativo, para hacer una iontoforesis en sí, una introducción de sustancias. Luego no me va a dar igual trabajar con una polaridad positiva o una polaridad negativa, porque voy a hacer todo lo contrario con una que con otra. Eso sí que no me va a dar igual. La iontoforesis sí, o sea, es decir, que yo puedo introducir principios activos con las dos polaridades, pero ojo,
ojo, hay que manejar muy bien las polaridades. Y hay que manejar muy bien las polaridades porque sus efectos son absolutamente contrarios, la una de la otra, la negativa de la positiva. Es decir, que no vamos a encontrar los mismos resultados si yo al buen tuntún decido, pues ahora pongo polaridad negativa, o venga, un poquito de positiva y un poquito de negativa y así pongo de todo. No, no se puede trabajar con ese criterio porque eso es no saber. Eso es no saber y eso es poder perjudicar. El cuerpo humano tiene unos, esto va a hacer va a tener una respuesta en nuestro organismo. Entonces yo no me la puedo jugar en ciertas cosas que, como veréis, os las voy a explicar. Puedo meter la pata, pero mucho, 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 mucho. Entonces, conocer muy bien cómo trabajar en las polaridades que tengo que trabajar, esa es la maestría de la persona que va a utilizar el dispositivo. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver qué acciones vamos a tener en polo positivo. Decimos que en polo positivo penetramos sustancias alcalinas, ya os acordáis, pH superior a 7, y provoco reacciones ácidas. Todo lo contrario, ¿vale? Penetro sustancias alcalinas para provocar reacciones ácidas. Bien, y en polo negativo penetro sustancias ácidas y provoco reacciones alcalinas. Todo lo contrario, ¿vale? Nuestras formulaciones son ajustadas a pH 5,5 con la molécula ácida CPS. Entonces nosotros penetramos sustancias ácidas y provocamos reacciones alcalinas porque el organismo tiene está en alcalinidad dentro por dentro. Entonces no me importa, al contrario, busco más eso que buscar acidez dentro. ¿Lo veis, no? Vemos esto que estamos diciendo, con lo cual nunca penetramos sustancias alcalinas, entre otras cosas porque no las trabajamos. Trabajamos siempre con sustancias ácidas, que son como nuestra piel, en realidad. ¿Se entiende? Muchas gracias. Pero es fácil y además es muy interesante conocer esto, porque no penséis que todo el mundo controla en cabina, ni las mejores profesionales, he visto yo, que tengan soltura con este tema. Entonces, a mí me gustaría que de verdad tuvierais esa fuerza, que comprendierais lo importante que es poder y poder luego transmitir también esa forma de trabajo. Perfecto. Bueno, pues continuamos. Vamos a continuar y decimos que en polaridad positiva, ¿qué vamos a hacer? Porque las corrientes per se, ya esta maquinita, esta que veis, per se, ya tiene unas propiedades en sí, por las propiedades de las corrientes en sí. Y estas son las que os voy a comentar. Es decir, que solo pasar la corriente sola con un conductor ya encontraríamos estas propiedades. ¿De acuerdo? En positivo, en polaridad positiva, ¿qué quiero yo hacer? Son vasoconstrictoras, cierran, positivo, cierro, ¿vale? Por supuesto, antiinflamatorio. Si lo que voy a hacer es retractar, es antiinflamatorio, no voy a dejar que se inflame, ¿vale? Si es antiinflamatorio, es calmante, porque los nervios, ya sabéis, que son estructuras que están muy superficiales y si hay una inflamación, están presionando y por eso duele. Es decir, que por esa razón también son antiálgicas y calmantes. Una cosa muy importante, fibrosantes. ¿Qué quiere decir esto? Fibrosante quiere decir que tiene una capacidad de que si hay una estructura dentro de la piel o dentro del cicatrizante, el tejido determinado, meto no sé, un dispositivito de pequeño, pues un hilo, un no sé qué, no sé cuántos, las corrientes en sí van a hacer que rápidamente se recubra del mismo tejido
para que el organismo lo conozca y no lo reconozca y no lo rechace, no cause ningún rechazo y por lo tanto no haya infecciones, inflamaciones, etcétera, etcétera. Eso es fibrosante. En el fondo, pues también muy cicatrizantes, porque dijéramos que es la misma, una mayor actividad de cicatrización, ¿vale? Y produce una isquemia, es decir, una falta de sangre, ¿vale? Bien, ¿por qué? Porque se reducen el conducto de los capilares y de las venas, entonces hay mayor ausencia de sangre. Todo esto en una polaridad positiva, en positivo. ¿Qué vamos a encontrar en la negativa? Todo lo contrario. Si en positiva eran vasoconstrictores, en la negativa es vasodilatador. Abre, abre. Con lo cual va a generar una hiperemia, un calor, entre comillas, pero sí, una hiperemia y una afusión de sangre, ¿vale? Es estimulante, todo lo contrario que las negativas, que son calmantes. Aquí lo que hacemos es estimular. Y suavizan el tejido que se ha fibrosado. Es decir, que a mí me interesa cerrar una cicatriz, voy a trabajar con polaridad positiva. Pero si ya tengo esa cicatriz y se ha hecho un queloide, por ejemplo, mal cicatrizada, para suavizarla, esa que queda como endurecida, queda de alguna manera con mal aspecto, entonces voy a trabajarla en una polaridad negativa para suavizarla. Entonces, ¿no se podría utilizar corriente negativa y positiva en una misma sesión? Sí, sí, yo he dicho que no. Yo no he dicho que no, claro que la podemos utilizar, sí, 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 pero sabiendo por qué la pongo cada cual y para qué la pongo cada cual. Las corrientes siempre, siempre las podemos utilizar, milagros, sabiendo por y para qué se ponen y con qué finalidad, ¿vale? Por ejemplo, diferentes problemas en el rostro, por supuesto que sí. Y en una misma sesión yo puedo poner, pues no sé, se me ocurre que para hacer una penetración más profunda, aunque ya hemos dicho que una iontoforesis va a pasar siempre y es más o menos un 80% de principio activo el que pasa, que es altísimo, si me interesa todavía que sea con mayor, dijéramos un poco con mayor, para que tenga mayor afluencia de sangre, tal, lo pongo en negativo. Pero luego puedo trabajar en positivo cualquier otra cuestión que yo necesite trabajar. ¿Se entiende esto? Sí podemos trabajarlo, pero sabiendo para qué y por qué lo estoy cambiando. No porque me parezca a mí. Yo lo que quería decir, a lo mejor no me he expresado correctamente, es, bueno, como no sé ni para qué sirven las positivas ni para qué sirven las negativas, me da lo mismo, pongo un rato de cada una. Esto pasa con más frecuencia de la que os imagináis. Eso es a lo que me refería, Milagros, nada más. Perfectamente. Vale, pues no me has entendido mal, igual me he expresado yo incorrectamente, pero ya lo aclaro. O sea, cuando he hablado de eso es que arbitrariamente y por desconocimiento absoluto, muchas personas en sus centros, bueno, pues venga, vamos a poner positivo y le pongo un rato de positivo y otro rato de negativo y va a que arde. No, no. ¿Por qué? Ahora viene aquí el meollo, la parte importante. ¿Por qué? Pues imagínate que viene, poneros en este supuesto que siempre os le pongo, pero recordadlo bien. Viene mi clienta que es maravillosa o mi paciente que es maravillosa y que le acaban de poner unos hilos tensores. Su doctora o su doctor le ha puesto unos hilos tensores. Y yo, como no tengo ni pajolera idea de que para qué son las corrientes, ni para qué sirven, ni para qué dejan de servir, y digo, yo tengo mi aparatito, pues lo voy a utilizar. Voy a utilizar mis corrientes galvánicas. ¿Y cómo se las pongo? Pues se las voy a poner, yo qué sé, pues se las voy a poner en negativo, un ratito. O un ratito de cada una. El desconocimiento. Imaginaros, ¿qué necesitan esos hilos tensores que esa persona se acaba de implantar? Que fibrosen, ¿verdad? Necesitan recubrirse por dentro, o sea, una fibrosación, sin más. Necesitan eso.
retractarse y fibrosarse. Con lo cual, si yo tengo conocimientos de lo que estoy haciendo, en la vida se me ocurre meter en negativo para soltarlos más y para que no fibrosen. Voy a ayudarle y entonces meto el, el positivo, porque sé que si meto el negativo voy a estar perjudicando el trabajo que se ha hecho en clínica. ¿Me explico esto? ¿Explico esto que es tan importante? Un pelo, igual. Si yo voy a hacer un trabajo y han implantado pelo y digo, pues mira, me he enterado de que las corrientes funcionan fenomenal en los implantes de pelo. Evidentemente, ¿en qué polaridad sería perfecto trabajar para un implante de pelo? ¿En negativo? No. ¿Por qué? Porque no me va a permitir que yo lo que me interesa es que eso arraigue ahí. Entonces a mí me interesa una vasoconstricción. ¿Lo veis? O sea, que no es inocuo la equivocación. Aquí una equivocación puede tener unas consecuencias que sean verdaderamente, pues no le vas a matar a la persona, pero sí que no vas a ayudarla en absoluto al propósito que tiene. Es muy fácil saber para qué vale cada una de las cosas y entonces coger un aparato de estos en la mano, es decir, ¿para qué quiero usarlo? O sea, aquí tengo una herramienta brutal, pero ¿para qué quiero usarlo? Esa es la pregunta, porque a mí como me dices, ¿paso las corrientes galvánicas? Y me quedo así con cara de póker y digo, ¿tú qué crees? Cuando me dicen, ¿y paso las corrientes galvánicas? En un acné. ¿Y paso las corrientes galvánicas? ¿Para qué quieres pasar las corrientes galvánicas? ¿Para que se infecte todo? Porque nada más que tienes infectado una parte y quieres infectarlo todo. Por ejemplo, no sé, es una ironía, ¿eh? Es una ironía mala. Yo cuando tengo ocurrencias de estas malas, son muy malas. ¿Lo veis lo que quiero decir? Sí, la corriente va a propagar, porque va a hacer por todo el tejido, va a correr, va a limpiar, va a oxigenar, pero también puede llevarme esa toxicidad que está secuestrada y esas bacterias que están secuestradas en una zona concreta de la piel. Por eso, una de los inconvenientes es trabajar una corriente con inflamación o infección. Claro, vale, pues esto es lo que es, Raquel. O sea, lo que no podemos hacer es trabajar sin orden ni concierto, ¿vale? Siempre, 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 por favor, con un criterio absoluto de lo que estoy haciendo. Cojo el aparato y digo, ¿para qué lo voy a utilizar? Para acné y me pregunto, ¿qué voy a buscar que haga en el acné? Y digo, una introducción más importante de la ampolla. ¿Por qué? Porque me interesa, ¿a qué nivel me interesa hacer una introducción más importante de la ampolla en un acné, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Para que me vaya sangre? ¿A mí qué me importa que vaya sangre? El producto, si no tengo ningún interés. Casi todo está en la epidermis. O sea, que trabajar incluso para que en la epidermis se estimule, mejore, tenga una actividad superior, para que esas células de la epidermis, si me dices todo esto, yo entonces ya te digo, sí, 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 sabes lo que estás haciendo, de acuerdo, para que esas células, como os he dicho yo, se reeduquen su función celular y por tanto también la del tejido. Entonces, fenomenal, venga, sí, muy bien, es que eso es lo que quieres, perfecto, venga, hazlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver para qué queremos cada una de estas cosas, de estos usos. Vale,
Entonces, las corrientes se conducen por medios acuosos, nunca, jamás por medios oleosos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La corriente se conduce por medios acuosos, nunca oleosos. Cuando utilizamos un medio oleoso, como puede ser una crema, imaginaros que yo quiero introducir una crema dérmica. ¿Por qué? Porque tiene colágeno, porque tiene elastina, porque tiene ácido hialurónico y me interesa muchísimo. Yo hago una preparación perfecta de mi piel, entonces de mi epidermis, y entonces limpio profundamente y pongo limpio y equilibrio en una vez, ¿vale? Y quiero introducir, os aconsejo que siempre hagáis antes un peeling para que haya menos resistencia, siempre cuanto menos queratinización tenga esa piel, menos resistencia va a tener, como hemos visto. Y vamos a hacer un masaje en el que hagamos una penetración lo más posible de esa crema. La vamos a penetrar todo lo que podamos. Entonces hago un masaje en el que ya con la crema dérmica, en el que ya prácticamente no tengo nada en la piel, ¿vale? Ya está todo ahí preparado dentro, esperando, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ahora lo que tengo que hacer, voy a poder poner el serum, ¿vale? Pues pongo también el serum. Pero fíjate que aun poniendo el serum, en el caso de Emilia, aun poniendo el serum, no voy a penetrarle con la corriente. ¿Por qué? Porque con la corriente solo puedo penetrar con sustancias que sean acuosas. Es decir, que puedo poner la crema dérmica, perfecto. El serum dermoepidérmico, también hacerle penetrar perfectamente, no le dejo por encima, le hago penetrar perfectamente. Y ahora, de la única manera que yo puedo hacer penetrar esas sustancias es o bien con la ampolla, porque es conductora, su galénica, la galénica que tiene es conductora y entonces me va a hacer que haya una conducción. Puedo introducirla con el gel de contorno de ojos y labios, porque también es conductor, o en su defecto con la loción potencial. Entonces, en facial siempre os recomiendo hacer la introducción de la corriente y ya trabajar toda esa iontoforesis por un lado y luego los beneficios de la corriente por otro. Trabajamos perfectamente las dos cosas, porque son dos cosas indistintas. O sea, son dos beneficios totalmente que va a recibir el organismo por dos partes diferentes. Una por producto, otra por corriente. ¿Vale? Entonces, utilizo la corriente en el sentido que me guste a mí, en la polaridad que quiera, en positivo o en negativo, depende de lo que yo busco hacer, y el producto va a ir para adentro en una iontoforesis. Y eso sí que me da igual en una que otra polaridad. ¿Lo tenéis esto? Perfecto. Bien, entonces, en las zonas pequeñas lo voy a hacer a través de la ampolla y en zonas grandes, tipo, voy a trabajar una celulitis fuerte, ¿vale? Me pongo mi crema anticelulítica. Perfecto, la hago penetrar, que ya no quede nada en la superficie. Unas pulverizaciones con la loción potencial en grandes superficies y a trabajar con mi maquinita. ¿En qué polaridad? Por cierto, en una celulitis. ¿En qué polaridad creéis que podríamos hacerlo? En negativo. ¿Por qué? En negativo, ¿por qué? En negativo, ¿por qué? Pues muy fácil, porque en positivo podría fibrosar esa celulitis y no me interesa en absoluto endurecerla ni fibrosarla. Es decir, que estáis en la realidad. En negativo, porque voy a ir deshaciendo todavía más. Voy a hacer un efecto mucho más, aparte de más suavizante, porque voy a ayudarme a que esos depósitos de grasa se queden mucho más suaves, más óptimos, con más calor,
para poder deshacerse, que hacerlo con positivo, que lo que haría es cerrar, 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 cerrar. En cambio, voy a trabajar sobre una estría. Y esa estría, ¿qué es? La estría, imaginaros, la epidermis y la dermis. La estría es que la dermis se ha rasgado como un tejido de esos que se rompen. La dermis se ha rasgado y está sujeta única y exclusivamente por epidermis, la piel. De hecho, se ve roja porque ha sangrado, está sangrando. Esas dos caras están sangrando literalmente. ¿En qué polaridad tendría yo que trabajar y meter ahí la ampolla regeneradora de tejido? Con positivo, inmediatamente va a cerrarlo en segunda intención. Unas estrías rojas en positivo van, pero vamos, de locura. Entonces ahí sí que trabajaría cada una de esas estrías cogería mi goterito de mi ampolla y trabajaría introduciéndolo para que me ayude a la regeneración de ese tejido. Y no lo haría yo solo en casa, o sea, yo sola en cabina, que sí, y haría más tratamiento y, en fin, pondría mucho más en valor ese tratamiento, pero el tratamiento domiciliario en casa sería totalmente útil, 3 veces a la semana mínimo con la galvánica y las ampollas trabajando por cada una de las estrías que se han roto. ¿Lo veis? En arañas vasculares, ¿con qué trabajaría una araña vascular? Dijéramos, esas venitas que sean los capilares que se ven rotos en positivo, porque cerraría. Cerraríamos y cerraríamos hasta esclerosarlos, hasta que desaparezcan, hasta que lo reabsorba el tejido. ¿Vale? Muy bien. Bueno, en el cuero cabelludo, en la cabeza, por ejemplo, para un implante, ¿con qué trabajaría para un implante? ¿Con qué trabajaríamos para un implante? Lo hemos dicho antes, en positivo. Perfecto, porque cerraríamos ahí. En cambio, una alopecia. Una alopecia ¿por qué se produce esa alopecia? Esa alopecia se produce porque como el músculo que termina aquí es el músculo occipito frontal, y hasta aquí puedo mover. Esto es como lo del 1, 2, 3 antiguamente, hasta aquí puedo leer. Pues hasta aquí puedo mover. De aquí para detrás no muevo, no tiene movilidad propia, no hay un músculo, es solamente piel, el cuero cabelludo. Es solamente piel, con lo cual, si yo no muevo, eso no se mueve. Y si no se mueve, esas papilas germinativas de cada uno de los folículos pilosebáceos, esa papila germinativa que es la que le da la vida al bulbo, al pelo, es la que le da la vida. ¿De qué se alimenta? Del torrente sanguíneo. Si no hay movimiento, tampoco hay movimiento de circulación sanguínea grande, con lo cual la papila va atrofiándose cada vez más, se va haciendo más pequeña, se va atrofiando, hasta que se reabsorbe. Ahí ya tenéis, ese pelo ya nunca va a salir porque ya ha desaparecido el folículo pilosebáceo incluso. ¿Cómo estimulo yo esa papila dérmica? ¿Con qué polaridad tendría que poner yo la ampolla en el cuero cabelludo para una alopecia, por ejemplo? En negativo para abrir, para que haya una hiperemia, para que haya una afusión de sangre, para que esa papila tome oxígeno y se alimente. Perfecto. ¿Lo estáis viendo? Es muy sencillo, pero fijaros que podemos utilizarla muy bien, muy bien, muy bien,
o utilizarla a rastras, no utilizarla apenas sacándole provecho, el provecho que tiene. Vale. Otra cosa que pone que la intensidad de la corriente depende del nivel de hidratación de la piel es cierta. Fijaros que una piel seca, completamente seca, que estemos trabajando con ella, no va a notar prácticamente el paso de la corriente porque tiene, lo hemos dicho antes, muchísima más resistencia. En cambio, una piel jugosa o incluso más, una piel que esté abotargada, que tiene un exceso de éxtasis linfático, lo va a notar mucho más porque tiene una gran cantidad de agua, ¿vale? Muy bien. ¿Vamos bien entonces? ¿Veis que se están contestando muchas de las preguntas que pudierais tener? Vale, perfecto. Bien, entonces, la aplicación de las corrientes siempre hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia los lados hacia arriba, desde el nasogeniano hacia arriba, ¿lo veis? Desde el medio de la nariz, en fin. Y en cuello exactamente igual, hacia arriba y hacia arriba. En senos en 8 y trabajaríamos de esta manera, abriendo, 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 abriendo. Quiero haceros, a ver, ¿cómo las vamos a trabajar? Pues retirando cualquier tipo de joya, limpiamos, equilibramos el rostro, aplicar, bueno, esto está muy antiguo, le voy a quitar, pero bueno, esto ya os lo he explicado. ¿Cómo puedo trabajarlo? Aplicar el serum o la crema y hacerlo penetrar muy, muy intensamente, aplicar la ampolla, esto es en facial, os lo he explicado, y finalizar con nuestra crema dérmica otra vez o crema epidérmica o las dos. En tratamientos corporales, aplicar la crema adecuada, hacerla penetrar totalmente con masaje, aplicar la pulverización de loción potencial y ya poner nuestras corrientes. ¿Es seguro en senos? Entonces, por supuesto que seguras. Por supuesto que seguras. Utiliza la crema reafirmante, hazla penetrar completamente, date unas pulverizaciones de loción potencial, no lo pongas chorreando, pero date unas pulverizaciones y trabájalo en 8 y sobre todo también hacia arriba, con ellas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para elevar todo este tejido, ¿de acuerdo? Para elevar todo el tejido. Y son muy seguras. A ver, contraindicaciones, porque antes de terminar quiero explicaros cómo se utiliza, cómo se pone, cómo se quita y todo esto. Pero vamos a terminar la exposición. No aplicar sobre pieles escamadas o con eczemas. No aplicar sobre prótesis metálicas. No utilizar con marcapasos. Es una corriente contra otra corriente, ¿vale? No utilizar con problemas cardíacos, ni durante el embarazo, ni en tumores malignos, por supuesto, supuestísimo, ni en tromboflebitis, ni en alergias ante el galvanismo, ni en heridas abiertas, etcétera, 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 ¿vale? No aplicamos en esos casos. En el resto podemos aplicarlas perfectamente sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Entonces podemos hacer tratamientos faciales, corporales o en cuero cabelludo. O sea que tenemos muchísimo y con piercing en la nariz pues lo va a notar. Si se lo puede quitar, bien, y si no, pues líbralo todo lo que puedas, ¿vale? Corrientes galvánicas en epidermis. ¿Cómo trabajo? Por ejemplo, si lo que quiero es conducir el trabajo de los melanocitos y voy a ir muy suavecita, muy suavecita. Mirad, como yo tengo que trabajar las corrientes, mirad, esta chapa, aquí tengo que estar, una vez que ya está encendido y le he puesto, si quiero en positivo o en negativo, le he puesto
la intensidad que yo siempre pongo alta, muy alta, vamos, media, baja, media, alta, yo siempre pongo alta, y luego 4 minutos o 5 minutos, ¿vale? Y entonces, si voy a trabajar, mirad, esto es el campo electromagnético, el aparato y mi mano. Es decir, si yo me pongo la mano aquí y estoy trabajando así, aquí, es este el campo tan grande que he abierto. ¿Por qué voy a hacer esa tontería? Si quiero trabajar aquí, me voy a poner mucho más cerquita porque fijaros cómo concentro el campo. ¿Lo veis? Concentro totalmente el campo en el que voy a trabajar. Entonces, ser conscientes de que vosotros, incluso para aplicarlas a sí mismo, vosotros, la corriente es la corriente sola y la mano. Entonces, si no se apaga el aparato, ¿por qué se apaga? Se apaga. También se apaga muchas veces si la piel está tan seca que no hay forma de conducir la corriente. Entonces, eso es que me está pidiendo que tengo que tener más humedad en la piel. ¿Vale? ¿Qué hay del área de tiroides? Pues puedo librarla tranquilamente. El área de tiroides la tengo aquí. Si yo no la toco, pues no pasa absolutamente nada, de nada, de nada. ¿Vale? Me voy trabajando y voy librando totalmente ese área. ¿Vale? Y el timo, pues, que está aquí, pues exactamente igual. ¿Vale? Aun con hipotiroidismo no hay ninguna alteración en este caso. ¿Vale? Bien, si se ha entendido esto, que es muy importante, esto es muy importante, que soy yo uno, mi cuerpo es también corriente en este caso, y que voy abriendo el campo, no hagamos esto. Además de siempre para arriba, por supuesto siempre para arriba, y siempre acompañando y abriendo el campo electromagnético. Vale, entonces hemos dicho que vamos a trabajar el exceso de melanina, las manchas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Siempre con ion positivo, porque si están revolucionados los melanocitos, si quiero trabajar en mancha, voy a trabajar en ion positivo para reconducirlos, para que baje su intensidad. Si quiero ayudar al deterioro epidérmico, el factor de crecimiento, todo esto con la ampolla. La ampolla me va a servir para todos estos casos que estamos diciendo, ¿no? Y es en epidermis, con lo cual, fijaros, es en lo más superficial. No hace falta que yo apriete ni nada de eso. Simplemente con que lo pase un poquito, ligeramente, ya estoy actuando sobre ello. Por supuesto, trabajaría mejor con este dispositivo más chiquitito sobre una mancha, la trabajaría muy suavemente para reducir el exceso en ion positivo. ¿Lo veis, no? Bien, y no una vez, muchas veces. Queratinocitos, que hemos dicho, factor de crecimiento. A mí ahí lo que me importa es que esté mucho, no que se encierre, sino que crezca. Por eso voy a trabajarlo en ion negativo. ¿Vale? Las células de Langerhans, que también estas, al contrario, no crecen tanto, o si es que están desmedidas, no lo sé. En los supuestos que nosotros conocemos, pues siempre están reducidas, que no funcionan. Pues también en ion negativo para que haya muchísima más cantidad de efectivos de defensa en nuestra piel. Estructuras en dermis. Colágeno, reafirmación, falta de turgencia. Y rosácea, si no hay prácticamente epidermis. ¿Por qué? Fíjate que esta es muy bien, Janis, que quiero trabajar para una rosácea. Dímelo tú. ¿Qué quieres trabajar ahí en una rosácea? Que haya mayor queratinocitos. Vale, ahí me justifica un poquito lo que estás diciendo. Voy a poner la ampolla y voy a trabajar en negativo para ayudar muy suavemente a la regeneración epidérmica. Pero siempre
la pregunta, porque yo quería saber, a ver, no sabía si es que me ibas a salir como muchas veces mucha gente me sale con el tema vascular. No, vamos a lo que es que los queratinocitos no están y la rosácea se está produciendo porque falta epidermis. Entonces, lo que voy a ayudar es a que se regenere la epidermis. Es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, preguntando, se llega a Roma. ¿Eso es lo que voy buscando? Correcto. Estamos bien. Vale. Después de empezar un tiempo primero sin galvánica, yo desde luego al principio no la utilizaría para nada porque no tiene demasiado sentido. No tengo casi epidermis, pues lo que voy a hacer es intentar que esa epidermis se regenere perfectamente. ¿Vale? Y ya cuando coja forma la cosa, entonces ahí ya voy ayudando con la galvánica, en cabina. Si va de vez en cuando y le hago esa regeneración, pues justifico ese trabajo ahí, ¿vale? Perfecto, porque si se lo dejo a ella en casa, se empiezan a toquetear, se ponen brutal y para nada, no sirve absolutamente de nada. Todavía yo creo que hay mayor perjuicio. Por cierto, el miércoles haré un monográfico de rosácea, ¿vale? Bien. Vale, entonces decíamos que en dermis, colágeno, reafirmación, positivo, siempre. Elastina, reafirmación, falta de flexibilidad, positivo, siempre. Sustancia fundamental, hidratación, es decir, que hay un adelgazamiento en la dermis por falta de agua. Entonces yo meto la crema que tiene, o las dos cosas conjuntamente, el suelo dermoepidérmico que tienen ácido hialurónico y voy a trabajar en negativo para que crezca eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Me preguntan, si el área está queratinizada y hay melasma, ¿cómo manejar los iones? Los iones tú no los manejas. Tú lo que haces es que si quieres, lo primero que tienes que hacer es desqueratinizar. Si tú ya has visto que hay una queratinización que te va a impedir la introducción de principios y todo, vamos a desqueratinizar. Y el melasma es una mancha, o sea, que voy a trabajar como mancha en positivo para reducir ese exceso que ha causado la mancha, la pigmentación, los melanocitos fuera un poco de control, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Esperad. Esto es, vale. En facial, manchas, melanocitos, un recordatorio. Ion positivo, estimulación del factor de crecimiento, queratinocitos. Ion negativo, falta de respuesta inmunológica, células de Langerhans. Ion negativo, saponificación, exceso de grasa solidificada. Yo no aconsejo esta técnica, a mí no me gusta, pero os la explico, os la digo porque tiene que estar. Hacemos un cambio de ionizaciones, positivo, negativo, positivo, para hacer un cambio en la si vamos buscando todo lo contrario. O sea, saponificar a nosotros no nos interesa porque nosotros, si precisamente vamos con la loción potencial queriendo disolver, ¿para qué queremos saponificar? Que es hacer jabón, hacer una grasa enquistada. No nos interesa, de verdad. Entonces, bueno, yo esa técnica no la aconsejo nunca, siempre lo digo, pero vamos, ahí está. Flacidez, colágeno y elastina, ion positivo. Arrugas, líneas de expresión, deterioro en tejidos epidérmicos y dérmicos, ion negativo, ion positivo, porque voy a bajar, voy a abrir también y luego voy a cerrar esa, de alguna manera, bien constituida ese tejido, ¿vale? Arañas vasculares, siempre ion positivo, capilares dilatados y rotos, en bolsas y ojeras, siempre ion positivo, porque ahí son retenciones de líquidos, vasodilatación de capilares, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Productos que penetran en facial, la crema epidérmica, la crema dérmica y el serum dermoepidérmico. Esos son los que penetran. Y productos que conducen, las ampollas de tratamiento, el contorno de ojos y labios y la loción potencial. Esos son los conductores, ¿vale?
Vamos a ver en corporal. Para la flacidez, de afirmación, ion positivo. Para la celulitis, reducción, ion negativo. Cicatrices y estrías, constricción, positivo. Saponificación y en cuello, pecho y espalda, conversión, más, menos. No os lo aconsejo. Yo no aconsejo. De hecho, voy a quitarlo de mi speech. Queloides, suavización, ion negativo. Arañas vasculares, constricción, ion positivo. Hiperhidrosis, exceso de sudoración, constricción, ion positivo. Manos y uñas, pues depende de afirmación, regeneración ungular, se puede trabajar sobre la uña perfectamente, ion positivo, ion negativo. Productos en corporal que penetran, la crema reafirmante y la crema anticelulítica. Productos que conducen, ampollas de tratamiento y la loción potencial. ¿Vale? Entonces, en la alopecia frontal fibrosante, que lo que quiero es dilatación, ion negativo. En la alopecia regeneración, esto es en el cuero cabelludo, ion negativo. Solamente en descamación de epidermis, en caspa, que tiene que haber una reestructuración, ahí sí que vamos a poner ion positivo. Cuando hay un defecto de grasa, de efecto, o sea, está muy seco, ion negativo. Para el exceso de grasa, lo que hago es reducir ion positivo. Y para implantología, ion positivo. Vale. Músculos faciales. Aquí tenéis en estos músculos faciales justo los puntos motores donde interesa poner la corriente. Ahí en estos puntos es donde vamos a trabajar en esta inserción también, que es la de marioneta. Vamos a poner en el punto motor. Si lo veis, es en este. Puntos motores. ¿Lo veis? Toda esta zona la trabajo con puntos, con puntos, con puntos, con puntos, con puntos. Muy bien. En el cuero cabelludo, las que penetran son las ampollas de tratamiento y en las que conducen ampollas de tratamiento y loción potencial. Entonces, método de trabajo. Ficha previa de los elementos a tener en cuenta en tratamientos específicos con la galvánica. Tener esta ficha. ¿Sobre qué tejido? Esto para que os acostumbréis a trabajar siempre así. ¿Sobre qué qué tejido vamos a trabajar? ¿Sobre qué estructura de ese tejido quiero trabajar concretamente? ¿Qué necesita esa estructura? ¿Expandir, abrir, contraer? ¿Cuál es la polaridad que corresponde a esa acción? ¿Qué producto necesito penetrar para un correcto tratamiento? ¿Y qué elemento conductor voy a poner que sea idóneo? Con esa ficha, la voy a sacar de ahí, la voy a copiar, voy a hacer un pantallazo y os la voy a pasar, para que con esa ficha es en la que empecéis a trabajar con conciencia de qué es lo que queréis hacer, cómo lo tenéis que hacer, porque ya sabéis que cada caso es totalmente personalizado y diferente, ¿vale? Claro que tiene ficha de las fichas, la ficha biomorfológica. Sin esa ficha no se puede trabajar, porque no tienes ni idea de por dónde tirar. Entonces, la ficha es una herramienta básica, siempre os lo digo en todas las formaciones. Sin esa ficha, ¿cómo vas a saber hacer un diagnóstico? No tienes ni idea de hacer un diagnóstico sin ficha. Es un cambio tan brutal el hacer un trabajo con ficha o un trabajo sin ficha, que es un mundo y otro mundo. La ficha es la que igual que esta ficha te está diciendo cómo tenéis que trabajar, cuáles son las preguntas que tengo que hacerme. Esto es un recordatorio para no meter la pata y decir, tengo que hacer esto, esto y esto porque quiero esto, esto y esto. Con una ficha biomorfológica, bueno, ya lo sabéis desde la primera clase que siempre os doy, que sin esa ficha, además, dimos la ficha biomorfológica hace como 4 semanas o 5. Muy bien, vale.
Pues entonces yo en mi perfil, ¿la tienes? Clientes en documentos. Ah, me creía que me lo decías a mí. La tienes en tu perfil de cliente, en documentos. La ficha biomorfológica no trabajéis sin ella, por favor. Y repetir el curso ese de ficha biomorfológica que es en diagnóstico, por favor, que no lo hayáis hecho, porque es que si no, no sabéis cómo trabajar con Compositum, ¿eh? Eso es no tener ni idea si no lo hacemos así, pero religiosamente. Acostumbraros una hora antes de poneros a trabajar con un cliente sin saber ni por dónde tenéis que abordar el tema. O sea, es que a mí me parece de un escándalo coger a una persona y decirle, venga, empiezan pasado mañana y ya venga, le voy a poner este aparato, esto. O sea, es que me parece tan demencial que yo nunca jamás podría trabajar así. Yo tengo que sentarme con esa persona, preguntarle cuántas veces va al baño, si camina, si no camina, qué come, que si tiene deposiciones normales, si es todo lo contrario, saber cuánto bebe, en fin, esa ficha biomorfológica va a trabajar además por todos los sistemas. Por favor, sin ficha no hagáis ni un diagnóstico, ni un protocolo, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues yo creía que ya estaba más tocado. Vale, pues nos hemos ido de tiempo totalmente. Espero que os haya sido de interés. Me alegro de teneros aquí un sábado más. El miércoles monográfico de rosácea, ¿vale? Un beso. Creo que la pregunta, perdóname. Creo que la pregunta fue hecha por si Compositum tiene una ficha específica. Claro, y eso es lo que he dicho. La pregunta era... A ver, ¿dónde está? A ver. Una piel envejecida, perdón, fina, se haría con... Bueno, eso ya todo lo hemos hablado. Vale. Eso lo hemos hablado. Que la pregunta, lo que me habéis dicho, sí, eso es lo que os he dicho, que me preguntaba si había fecha y os digo la importancia tan grande, para quien no lo sepa, porque hay gente también nueva, y entonces tengo que comentarlo, la importancia tan vital que tiene la ficha, que sin ficha no sabéis ni por dónde os andáis, pero con ficha ya vais, lanzados. Claro, ¿cómo no va a tener? Si es una parte, es tan importante como el producto, la ficha que tiene Compositum de biomorfológica de cada cliente o cada paciente. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Venga, un besito y muchas gracias. Saludos. Saludos desde España.